Muy bien, bienvenidos a una nueva clase de nuestro curso de física atmosférica. Hoy vamos a hablar sobre el efecto invernadero, algo que a lo que hemos venido refiriendo ya en clases anteriores, pero que no le hemos dado el tiempo necesario. Entonces ahora sí lo vamos a ver. Y entonces vamos a tratar de modelar el efecto invernadero utilizando los mismos argumentos que hemos utilizado, que es el balance de radiación. Entonces, cosas que debemos considerar. Primero que la temperatura promedio global del planeta son 288 Kelvin, ¿verdad? Estas son las mediciones que nosotros conocemos. Y recordemos que la temperatura de emisión son 255. Entonces, habíamos dicho que esta temperatura de emisión, así con nuestro modelo súper simplificado, era menor, ¿sí? Es una temperatura menor que la que realmente tiene la superficie. Y habíamos dicho que es porque no consideramos la presencia de la atmósfera. Entonces, ahora sí vamos a considerar la presencia de la atmósfera. Entonces, esta temperatura de emisión, en el caso más simple, ¿no?, donde la Tierra es una esfera perfecta flotando en el espacio y no tiene ninguna estructura, entonces la temperatura de emisión es la temperatura de la superficie. Pero ahora que vamos a agregar una atmósfera, la temperatura de emisión no necesariamente es la temperatura de la superficie. Y esto es algo que va a quedar claro un poquito más adelante. Entonces, habíamos dicho que uno de los gases de invernadero es el vapor de agua. El vapor de agua es un gas de invernadero bastante poderoso. Y este absorbe radiación en el infrarrojo más o menos a unos 5 kilómetros de altura, digamos, no es promedio. Igual hay vapor de agua en toda la superficie, pero a esta altura es donde se absorbe. Bueno, se absorbe un poco más. Y luego vamos a asumir que la atmósfera irradia al espacio y también hacia la Tierra. Entonces, la atmósfera, compuesta pues básicamente de gas, cuando este gas alcanza una temperatura, pues le sucede lo mismo que cualquier otro objeto a una temperatura, empieza a emitir radiación eh, con un espectro de cuerpo negro. Y pues esto, como habíamos dicho, ¿no?, la manera más simple de calcular este flujo de radiación es con la ley de Stefan-Boltzmann. Entonces, si la atmósfera se calienta, pues en virtud de esa temperatura también va a emitir radiación. Entonces vamos a suponer que esa radiación va hacia el espacio y también regresa hacia la Tierra, ¿no?, porque no hay dirección preferida. Y entonces, una cantidad que vamos a utilizar es el concepto de flujo solar promedio. Entonces, esto era lo que les decía en la reunión de lunes, que para tomar en cuenta que solo la mitad de la superficie de la Tierra está iluminada, lo que hacemos es esto. Entonces, este flujo solar promedio es la radiación capturada dividido el área total del planeta. Entonces, la radiación capturada es precisamente la constante solar por el área de sección transversal, ¿verdad? Y el área total, pues, es precisamente, no, el área total de la superficie. Entonces, vamos a suponer que esta energía cae sobre toda la superficie. Y lo que esto nos da es que el flujo solar promedio, ¿verdad?, es precisamente no solo S sub 0, sino S sub 0 sobre 4, ¿no? Entonces, este va a ser nuestro flujo solar efectivo. Eh, Otras suposiciones que vamos a hacer en cuanto a la atmósfera es que la atmósfera es una capa delgada a temperatura constante. Entonces, nosotros sabemos que la atmósfera se extiende desde el suelo hasta unos cientos de kilómetros sobre la superficie. Pero en esta suposición vamos a considerar que la atmósfera es una capa delgada a una cierta altura sobre la superficie, ¿no? De nuevo, esto es una manera de construir un modelo muy simplificado. Al final de la clase vamos a ver un modelo que es bastante más realista. Em, Vamos a suponer por el momento que la atmósfera es totalmente transparente a la luz visible, es decir, longitud de onda pequeña.
En otras palabras, es la radiación que viene del Sol. Entonces, transparente es que la luz visible, la radiación visible, pasa sin quedarse atrapada. Y por el contrario, vamos a asumir que la atmósfera es 100% opaca a longitud de onda larga, es decir, el infrarrojo. Entonces, opaco, ¿no?, es lo opuesto de transparente, es decir, eh, es un obstáculo para la radiación. No la deja pasar, por lo tanto se queda atrapada en esa superficie. Entonces, el diagrama para el flujo de radiación es el siguiente. Este diagramita está en el libro, ¿verdad? Entonces, en el lado izquierdo tenemos la parte del flujo solar. Entonces, desde el Sol viene esta cantidad S sub 0 sobre 4, ¿verdad?, que acabamos de explicar, y atraviesa la atmósfera, ¿no?, según nuestra suposición, totalmente transparente en esta longitud de onda, y esto llega al suelo. Parte de esa radiación rebota inmediatamente debido al albedo, ¿no?, y esa fracción va de regreso al espacio. Y como esto es todavía longitud de onda corta, atraviesa la atmósfera, ¿no?, porque es transparente. Entonces, lo que queda de esta energía es lo que calienta en la superficie terrestre, ¿no?, es lo que se absorbe. Entonces, en este lado izquierdo, esta parte sombreada, lo que tenemos son los flujos de radiación. Entonces, por parte de la Tierra, nosotros tenemos esto que llaman acá S, es la radiación que va de la Tierra hacia arriba, en virtud de la temperatura a la cual se encuentra la superficie terrestre, ¿no?, por ley de Stefan Boltzmann. Entonces, esta radiación parte de la superficie terrestre y llega a la atmósfera. Como estamos asumiendo que la atmósfera es opaca en longitud de onda larga, entonces recordemos acá que debido a la temperatura de la Tierra, la radiación está esencialmente en el infrarrojo. Y como estamos asumiendo que la atmósfera es opaca al infrarrojo, entonces esta radiación no la atraviesa, sino que se queda en la atmósfera, ¿no? Es 100% opaca. Entonces, cuando esta radiación se queda en la atmósfera, pues la temperatura de la atmósfera aumenta. Y eso le va a dar a la atmósfera una temperatura T sub A. Entonces, en virtud ahora de esta temperatura que adquiere la atmósfera también irradia energía, ¿no?, por, de nuevo, ley de Stefan Boltzmann. Y entonces parte de esa radiación escapa al espacio, ¿no?, y parte de esa radiación regresa de nuevo a la superficie, ¿sí? Y ese es, digamos, el flujo de estas energías. Entonces, de nuevo, todos estos flujos de energía tienen que estar en balance, ¿no?, para poder asumir que estas temperaturas son constantes, en un equilibrio, están en equilibrio, ¿verdad? Entonces, lo que hacemos es calcular cuál es ese flujo de energías. Entonces, bueno, ya dijimos, el flujo de radiación entrante, ¿verdad?, es un cuarto de 1 menos alfa, ¿verdad? Es la parte de la fracción solar que se absorbe por la superficie. Entonces, el flujo emitido por la atmósfera, ¿no?, por ley de Stefan Boltzmann, es la constante sigma por la temperatura a la cuarta. Y el flujo emitido por la Tierra va a ser sigma por la temperatura de la superficie, ¿verdad? Ojo ahí, ¿no?, la temperatura de la superficie a la cuarta. Entonces, estos son los flujos de energía y estos deben estar en equilibrio. Entonces, si hacemos el balance de flujos en la superficie, del lado izquierdo tenemos la parte saliente, ¿no? Entonces, en la superficie de la Tierra sale esta cantidad de radiación que depende de la temperatura de la superficie. Y esto tiene que ser igual a todo lo que entra. Entonces, lo que entra es este término, que es la parte que se absorbe del Sol, y ahora tenemos este otro término, que es el flujo de energía que viene de la atmósfera, ¿no? Entonces, este término no lo teníamos antes. Entonces, acá solo hacemos esto un poquito para arriba, ¿no? Todo queda igual. Y ahora hacemos el balance en la atmósfera, ¿no? Todo lo que entra tiene que ser igual a todo lo que sale. Entonces, en la atmósfera nosotros vemos que, si nosotros nos ubicamos acá, en esta capa pequeña que es la atmósfera, lo que sale al espacio es precisamente sigma
por la temperatura de la atmósfera a la cuarta, ¿verdad? Y mientras que todo lo que entra acá es lo que viene del Sol. Así que es un cuarto, ¿verdad? De 1 menos alfa, S sub 0. Entonces, ¿qué podemos hacer ahora con estas dos ecuaciones? Bueno, lo que podemos hacer es eliminar el término que involucra la constante solar, ¿verdad? Y al hacerlo, pues nos queda esta relación de temperaturas. Entonces, ojo con esta relación porque lo vamos a utilizar después. Entonces, después de hacer un poquito de álgebra, obtenemos una relación entre la temperatura de la superficie y la temperatura de la atmósfera. Y si nosotros recordamos, la temperatura de la atmósfera, que es la temperatura de emisión, habíamos dicho que eran 255 Kelvin. Entonces acá recordemos, ¿qué es la temperatura de emisión? La temperatura de emisión es la que mediríamos nosotros estando afuera del planeta. Si nosotros tenemos un medidor que recolecta esa radiación y aplica la fórmula de radiación de cuerpo negro, en base a la cantidad de radiación podemos deducir cuál es la temperatura, ¿verdad? Entonces esa es la temperatura de emisión. Entonces, como la atmósfera es totalmente opaca, no estaríamos viendo la radiación que viene de la superficie, sino que estamos recibiendo la radiación que viene de la atmósfera. Entonces, por eso es que la temperatura de la atmósfera es igual a la temperatura de emisión, y estos son los 255 que ya sabíamos con anterioridad. Entonces, cuando aplicamos este 2 a la 1/4, resulta que la temperatura de la superficie es mayor, y ahora son 303 Kelvin, que equivalen a 30 grados. Pero estos 30 grados o 303 Kelvin es mayor todavía que los 288 Kelvin, que es la temperatura promedio real de la superficie. Entonces, antes era muy frío, ahora es muy cálido. ¿Cómo lo podemos justificar? Bueno, primero que no todo el flujo de radiación solar llega al suelo, sino que entre 20 y 25% se absorbe en las nubes. Entonces eso ya baja un poco este numerito, estos 303 Kelvin. Y la otra, muy importante, es que la opacidad de la atmósfera no es perfecta. Es decir, si regresamos a este diagrama acá, este flujo S que va hacia arriba, no todo es absorbido por la atmósfera, ¿no? La atmósfera no es totalmente opaca, sino que parte de este flujo S que está acá escapa al espacio. Y entonces eso definitivamente hay que considerarlo. Y eso es precisamente lo que vamos a hacer ahora. Vamos a considerar que la atmósfera no es opaca y que deja escapar un poco de radiación. Entonces le vamos a llamar epsilon a la fracción de energía emitida por la superficie que es absorbida por la atmósfera. Entonces epsilon se absorbe y una cantidad 1 menos epsilon escapa, ¿verdad? Y entonces nuestro nuevo diagrama queda así. La parte solar queda igual, pero ahora la parte de la atmósfera cambia, ¿verdad? Entonces vamos a tener siempre este S hacia arriba, que es lo que emite que es lo que emite la superficie de la Tierra. Luego, bueno, ahora sí. Bueno, luego, esta radiación S, definitivamente, la parte que queda en la atmósfera es lo que eleva la temperatura a una temperatura T sub A, pero ahora tenemos que parte se transmite, ¿verdad? El 1 menos epsilon, ¿verdad? Entonces, en la atmósfera se queda una fracción epsilon y deja salir una fracción 1 menos epsilon, ¿verdad? Y lo demás es igual, ¿no? Luego la atmósfera irradia, ¿no? En virtud de su temperatura, parte al espacio y parte de regreso a la superficie terrestre. Entonces, con este nuevo flujo, ¿cómo nos queda el balance en la atmósfera? Bueno, entonces en la atmósfera diríamos, la parte que irradia, ¿verdad?
el primer término es la parte que sale, ¿verdad? Este otro término también ahora sale, ¿no? Es el nuevo término que antes no teníamos. El 1 menos epsilon está saliendo de la atmósfera hacia el espacio. Y lo que se absorbe, ¿verdad? Es precisamente lo que viene del Sol, ¿verdad? El 1 menos alfa por el flujo solar efectivo. Entonces este término en azul es el que no teníamos antes. Y el balance en la superficie pues queda similar al anterior, ¿verdad? El primer término es lo que sale de la superficie, ¿no? Radiación saliente, y los otros dos son la radiación entrante, ¿verdad? La parte que viene del Sol y la parte que viene de la atmósfera. Entonces, con estas dos ecuaciones podemos eliminar el término de la temperatura de la atmósfera. Y lo que nos queda, después de hacer un poquito de álgebra, es una relación entre la temperatura de la superficie y la temperatura de emisión. Y esto queda en función de esta fracción de energía que se absorbe en la atmósfera. Entonces, esta formulita se puede reducir a los dos casos anteriores. Cuando este epsilon tiende a cero, la atmósfera es transparente. Entonces, cuando epsilon es cero, acá vemos que aquí queda 2 sobre 2 y la temperatura de la superficie es la temperatura de emisión. Entonces, este era el caso súper simple que teníamos al inicio, sin atmósfera. Entonces, si nosotros medimos desde afuera en el espacio, ¿no? Con un detector, medidor de radiación, resulta que toda la radiación viene de la superficie, ¿no? No hay más estructura que esa. Entonces la temperatura de la superficie es la temperatura de emisión. En el caso en que epsilon tiende a 1, entonces la atmósfera es 100% opaca, ¿no? Que fue el segundo caso que consideramos. En ese caso, la temperatura de la superficie es mayor a la temperatura de emisión por un factor de 2 a la 1/4, que es como 1.19. Entonces, en este caso, notemos que temperatura de la superficie no es la temperatura de emisión, ¿sí? La temperatura de la superficie es más alta que la temperatura de emisión. Y esta temperatura de emisión es como que la temperatura efectiva que uno detecta desde afuera del planeta, ¿no? Ya después de considerar todos estos flujos de energías entrantes y salientes. Ya para terminar, les quiero mostrar este modelo de radiación atmosférica. Pero antes de ir acá, solo quiero regresar a esta parte. Y de hecho, acá. Entonces, este modelo, ¿verdad? Igual sigue siendo simple, aunque ya hayamos tomado en cuenta que parte de la radiación escapa al espacio. La manera de hacer esto más realista es considerar que la atmósfera está compuesta por muchas capas. Y esto lo van a ver ustedes, de hecho, en un ejercicio de la tarea. Uno puede considerar que la atmósfera son muchas de estas capas. Y entonces lo que hay que hacer es considerar cuál viene siendo el flujo que va desde la superficie hacia la primera capa, luego de esta primera capa a la segunda, ¿no? De la segunda a la siguiente y así hasta tener un cierto número de capas que emule el comportamiento real de la atmósfera. Entonces, eso es más o menos lo que hace este modelo. Entonces, este modelo es el RRTM, el Rapid Radiative Transfer Model, que es un modelo muy utilizado para hacer cálculos realistas de flujo de energía en la atmósfera, de emisión y absorción. Este se utiliza, por ejemplo, en los modelos computacionales para tomar en cuenta la radiación incidente y reflejada por la atmósfera y la superficie del planeta. Entonces, bueno, esto que está acá es un screenshot de este sitio. Ustedes pueden ir a este sitio y van a tener una pantalla como esta. Entonces, si ustedes cambian alguno de estos parámetros que está acá, esta gráfica va a cambiar. Entonces, ¿qué significa esta gráfica? Grandes rasgos. Bueno, el color anaranjado representa la radiación, la cantidad de energía que viene del Sol.
y la parte azul, digamos, o púrpura más o menos, es la radiación producida por la Tierra. En esta gráfica acá tenemos una escala que es flujo de energía, ¿verdad? Está en watts por metro cuadrado. Y en el eje vertical tenemos la altura en kilómetros sobre la superficie. Entonces, por ejemplo, acá arriba en la superficie, más o menos unos 30 kilómetros, toda la radiación incidente es radiación solar. A medida que esta radiación avanza hacia abajo en la superficie, parte de esa radiación viene siendo absorbida por la atmósfera. Entonces esta franja azul se empieza a ensanchar. Y la parte más ancha es cuando llega aquí abajo. Entonces, en este lado, lo que nosotros tenemos es a una cierta altura toda la radiación que va en la dirección hacia abajo, hacia la superficie. Entonces, a 30 kilómetros, la única cantidad de radiación es la, perdón, es la radiación solar. Pero en la superficie tenemos la radiación solar y aparte todo lo que nos viene de la atmósfera, ¿verdad? Que acá ya consideramos precisamente múltiples capas de la atmósfera, entonces podemos calcular de manera continua cuánta energía está siendo emitida por la atmósfera. Entonces ven que esto obviamente varía de manera continua y la cantidad de radiación hacia abajo va siendo cada vez mayor mientras nos acercamos a la superficie. Entonces cuando estamos a la superficie, la cantidad de radiación que nosotros recibimos es lo que viene del Sol más lo que la atmósfera en toda su altura está irradiando. Entonces, básicamente es como la integral, por decirlo así, de lo que a cada altura la atmósfera nos está irradiando. Entonces, si son un poquito ahí perspicaces, notamos que el ancho de esta franja anaranjada es más grande aquí arriba que aquí abajo. Y eso es precisamente porque parte de esta radiación se absorbe en la atmósfera. Entonces, este programa lo que hace aquí sí es calcular, ¿verdad? Esa radiación en el continuo de la altura de la atmósfera. Luego de este otro lado, en el lado derecho, lo que tenemos es la radiación saliente. Entonces, la parte saliente de la radiación solar es precisamente lo que se refleja. Y esto ven que es una columna prácticamente constante. Y luego tenemos la parte de radiación reflejada no reflejada, emitida por la atmósfera desde la Tierra. Entonces, esta parte es más grande en la superficie y va decreciendo, ¿verdad? Más o menos a alturas más grandes. Entonces, noten que esto decrece desde la superficie más o menos como hasta los 10 kilómetros, porque es ahí donde está prácticamente concentrada toda la masa de la atmósfera y de ahí en adelante queda constante, ¿verdad? Entonces, se irradia más cerca de la superficie que a una altura mayor, ¿verdad? Entonces, para este cálculo que está acá, se toman en cuenta todos estos parámetros, ¿verdad? El primero es la constante solar, ¿verdad? Los 1360 watts por metro cuadrado. Acá nosotros podemos cambiar el tipo de superficie. Puede ser hielo, desierto, asfalto, y esta grafiquita cambia. El lapse rate, esto lo vamos a ver con detalle más grande, más adelante, pero básicamente esta es la razón a la cual decae la temperatura con la altura. Entonces, más o menos, la atmósfera se hace más fría a razón de unos 6 grados, 6 grados Celsius por cada kilómetro de altura. Acá también ponemos cuál consideramos que es la altura de la estratosfera. Eso vamos a hablar después. Importante acá las concentraciones de gases de invernadero, ¿no? El CO2 en partes por millón, metano en partes por millón también, y la humedad relativa, porque recordemos que el vapor de agua es un gas de efecto invernadero. Entonces uno puede cambiar estos numeritos, le da enter y esta gráfica cambia. Entonces pueden ir a ver cómo es que los flujos de energía cambian dependiendo de la superficie, ¿no? Esto sería el albedo, y de las concentraciones de gases de efecto invernadero, ¿verdad? Entonces, probablemente en la próxima clase, en la próxima reunión del lunes, hablemos un poquito más sobre este modelo. Entonces, por el momento, vamos a dejar nuestra clase hasta acá.